Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Hola, Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos en el día 16 del ayuno de Daniel. Espero que todo esté muy bien, fortalecidos, llenos del poder y la presencia de Dios. Y hoy, el día de hoy,
tengo el privilegio y voy a tocar un tema que se llama Formando el carácter de Cristo. Para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Carácter. El carácter está definido como firmeza, excelencia moral. Esa es la definición de carácter, ¿sí? Es firmeza, es excelencia moral. Y Jesús fue una persona que tuvo firme en su línea de conducta, excelente, él fue excelente en todo. Su moral, excelente, ¿sí? Tanto delante de los hombres como delante de Dios. Y es la voluntad de Dios que sigamos el ejemplo de Jesús. Así lo expresó el apóstol Pedro, cuando dice que para esto fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesús, para tener el carácter de Cristo, para tener una vida de una conducta firme, excelente moral. Para eso dice la palabra que fuimos llamados. Consideremos cómo podemos formar en nosotros el carácter de Cristo, a fin de que seamos como Él en todo. Y para eso vamos a mirar unos punticos de cómo realmente podemos tener el carácter de Cristo en nosotros. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para empezar a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas es estudiar diariamente la Biblia. Estudiar. No leerla, es estudiar, es escudriñar. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Eso dice Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos. Aquí el apóstol expresa que siente dolores de parto por sus discípulos, para que Cristo sea formado en cada uno. Su carácter firme. Y en Efesios dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguen a la unidad, a la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es tan importante. Es muy importante estudiar la palabra de Dios para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Tenemos que entender que entre más estudiemos, entre más escudriñemos la palabra, vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo cambiado. Nuestro carácter débil, nuestro carácter frágil, va siendo cambiado en ese carácter fuerte, en ese carácter perfecto, en ese carácter santo de Dios. En el libro de Gálatas 5:22 al 23 nos dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que necesitamos estudiar a diario, constantemente, sistemáticamente la palabra de Dios. Es una necesidad.
poder hacerlo. Satanás, el enemigo de todo cristiano, conoce el poder de la palabra. Satanás sabe muy bien el poder de la palabra de Dios, por lo que tratará en todo momento de nuestras vidas de alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de las Sagradas Escrituras, que no estudiemos, que no la leamos. Procurará que estemos ocupados en diferentes asuntos, sean importantes o no sean importantes, pero lo que quiere es que nos ocupemos en otras cosas, para que no estudiemos, para que no escudriñemos la palabra. ¿Cómo podríamos formar en nosotros el carácter de Cristo estando lejos del estudio de la palabra de Dios? ¿Verdad que no? No podríamos. Por eso es bien importante poder estudiar, escudriñar su palabra. No debemos de ser indolentes ni buscar pretextos para no dedicar tiempo al estudio serio de la palabra de Dios. Ni debemos de darle lugar a Satanás para que tenga éxito en sus planes contra nosotros. Dice la palabra de Dios que el cristiano no debe de ignorar las maquinaciones de Satanás. Nosotros como cristianos no podemos ignorar las maquinaciones que Satanás tiene. Por eso él siempre quiere verte ocupado, para que no estudie la palabra. Así que, ¿cuál es el consejo? Aparte tiempo, busquemos la oportunidad para estudiar la Biblia. Que sea eso un asunto en nuestra ocupación diaria. Que diariamente podamos escudriñar la palabra. En 1 Timoteo 4:13 dice la palabra: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. Entre tanto que Cristo viene por nosotros, ocúpate en la lectura de la palabra. Escudriña la palabra. Escudriña la palabra y vas a formar en ti el carácter de Cristo. Y el segundo punto para formar el carácter de Cristo es examinar el camino por donde vamos. Proverbios 4, del 26 al 27 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Debemos examinar si nuestro andar en este mundo coincide con la voluntad de Dios para nosotros. ¿Lo que estás haciendo es la voluntad de Dios para tu vida o no? Si no coincide, entonces tenemos una elección que hacer y debemos escoger, por supuesto, lo mejor. Y cuida en escoger ir por el sendero recto y luego mantenerte en ese sendero, mantenerte en ese camino recto. Proverbios 4:27 dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mira por dónde estás caminando, mira lo que estás haciendo. A medida que examinemos nuestra manera de vivir y comparemos lo que es la voluntad de Dios, vamos a ir corrigiendo nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, nuestra manera de hacer las cosas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos
a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va luego, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amados hermanos, amado amigo que me estás escuchando en este día, no debemos formar en nosotros un carácter mediocre. No podemos formar ese carácter mediocre. Tenemos que formar un carácter de un verdadero cristiano. Examinemos nuestra manera de conducirnos en este mundo y determina cambiar hacia lo correcto. Determina cambiar con firmeza de corazón hacia lo correcto, hacia lo que a Dios le agrada, hacia lo que Dios quiere. Examinar, escoger lo recto y permanecer en ello. Es un ejercicio que día a día debemos realizar, y así veremos cómo se va transformando en nosotros el carácter como seguidores de Cristo. El carácter que como seguidores de Cristo debemos tener. Solo así, examinándonos nosotros, solo así vamos a poder tener ese carácter que Cristo quiere de un verdadero cristiano. Y lo tercero, para tener el carácter de Cristo, es vivir conforme a la voluntad de Dios. El gozo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es fundamental para ir formando en nosotros un carácter cristiano. Recordemos que al hablar de carácter estamos hablando de firmeza en la manera de pensar y de actuar como cristianos. Es la firmeza en la manera de actuar, en la manera de pensar. Es esa firmeza en todo lo que yo hago como cristiano. Un ejemplo de vida, de ser hombres y mujeres que se han revestido de Cristo en todo sentido. Es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios trae gozo, porque el resultado va a ser siempre bueno. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, quiero decirte que cada día luchamos entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre el hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Y es posible que con frecuencia nos veamos obligados a comprometer nuestra integridad basada en las normas de Dios por la presión de aquellos que no aman a Dios. Toda esta lucha puede traernos mucha aflicción. Pero déjame decirte, recuerda que lo que Jesús dice en Mateo 5, 10, 12 es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y Él dice, bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Debemos gozarnos y alegrarnos, pues porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. El gozo puesto en Cristo y la bendición que Él nos concede nos hace comprender que vale la pena vivir la voluntad de Dios y seguir la senda, seguir la santidad y un carácter íntegro, sin tener pensar en lo que podamos perder. ¿Qué puedes perder? Déjame decirte que es malo que vas a ganar. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Jesús, siendo Dios, se despojó del trono en que Él estaba y vino a esta tierra a sufrir el oprobio, el menosprecio, pero después de haber triunfado, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también, puede que aquí en la tierra suframos persecuciones, hambre, desnudez, dice la Biblia, oprobios, pero nada de eso es comparado con el gozo, con el galardón que tenemos en el reino de los cielos. Y cuando en nosotros está el carácter de Cristo, no nos importa nada de eso. Para concluir, recuerda que nuestra meta debe de ser llegar a ser como Jesús, un ejemplo vivo de su poder. Para esto debemos desarrollar un carácter íntegro, santo, agradable a Dios. Y por eso debes de ser sensible a la voz de Dios y poner en práctica estos 3 puntos que hemos visto. Estudiar diariamente la Biblia, escudriñarla, examinar el camino por donde voy. ¿Lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto? Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que para esto fuiste llamado. Para esto Dios te llamó. Yo quiero hoy que hagamos juntos unas declaraciones. Allí donde usted está, declare junto conmigo: yo declaro que voy a desarrollar mi carácter. Creo firmemente que Dios me ayudará a tener un carácter íntegro, santo, agradable a Dios. Declaro que seré moldeable, sensible a la voz de Dios y pronto a mejorar lo que tenga que mejorar. Mi meta será ser como Jesús, un ejemplo vivo de su palabra. Padre, en este día, Señor, día 16, Señor, de ayuno, declaramos, Señor, que tú vienes, Señor, sobre cada vida, Padre. Que tú empiezas, Señor, oh Dios, a tocar cada corazón, Señor, y hacer, Señor, que escudriñemos tu palabra. No la leamos, sino la estudiemos y la escudriñemos, Dios. Que podamos examinar el camino por donde vamos, si es un camino que a ti te agrada,
si lo que estamos haciendo está recto delante de ti o no está recto. Que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Dios, si tú siendo Dios te despojaste de tu trono y viniste a esta tierra, Señor, sufriste persecución y los oprobios más grandes. ¿Por qué no nosotros, Dios? ¿Por qué no nosotros, Señor, sabiendo que tenemos un galardón grande, Señor, en el reino de los cielos, Dios? Padre, yo te pido fortaleza para cada uno. Padre, yo sé que no es fácil, Señor. No es fácil, Señor. Muchas veces, Dios, nos vemos obligados a cosas que no queremos. Pero ahí es donde se refleja tu verdadero carácter. Ayúdanos a tener ese carácter, Señor, que tú quieres que tengamos, Dios. Ese carácter santo, Dios. Un carácter, Señor, oh Dios, que nos llene y nos revista de tu poder y de tu gloria, Dios. Señor, bendice cada persona que está escuchando este mensaje, Padre. Y revístela, Señor, de tu carácter, Padre. Ese carácter conforme, Señor, a tu imagen, Padre. Señor, yo te doy gracias y yo bendigo cada vida en esta hora, Padre. Te doy muchas gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Asumo a mi situación, le hablo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar, profetizar, vamos, Silo. Pasó para hacer lo que has declarado, Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar, profetizar. Con nosotros, te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, tu poder habita en mí, te alabo, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Declaramos, Señor, que tú estás en ese lugar. Profetizar.
profetizar. Gracias, oh Dios, porque tenemos el poder para profetizar.